Durante el siglo XX se vivieron cosas terribles, pero en el mismo sentido emergieron elementos sociales únicos. El feminismo, la juventud, los derechos laborales, la clase media. Esa clase media que salía de la pobreza, accedía a cierto nivel de confort, de seguridad social, de salud, de educación formal, etc. Pero para que esto sucediera o suceda, el dinero, la riqueza que se genera en un país, se tiene que repartir. Ya hemos comentado reiteradamente cómo en 1904 Vialet Massé recorre el país y entrega un informe devastador sobre la clase obrera, informe que termina en el Congreso tratando de sacar leyes laborales a favor de los trabajadores. Las élites empresariales pusieron el grito en el cielo y ni por asomo querían semejante atropello. Ya hemos hablado también cómo se formaron movimientos fascistas como la Liga Patriótica Argentina para reprimir huelgas y manifestaciones de los reclamos obreros, hasta que a mediados del siglo XX una incipiente clase media comienza a surgir producto de estos derechos laborales. De ahí en más se han ido incrementando, modificando hasta la actualidad, donde el panorama es muy desalentador. ¿Por qué? Bueno, porque volvemos al principio. Para que haya clase media, el dinero, la riqueza que se produce en el país se debe repartir con equidad. Tiene que existir un Estado que organice y distribuya esta equidad. Tiene que existir algo que a la ultraderecha le repugna: justicia social. ¿Y por qué hemos vuelto al principio, donde los derechos laborales, de salud, de jubilación, de retiro, están cada vez más en la mira de ser recortados o incluso eliminados? Porque el Estado, desde la década del 70, más precisamente desde el golpe militar de 1976, comenzó en un retroceso evidente en la organización de la sociedad y la distribución de la justicia social, dejando nuevamente a las élites y a los conglomerados empresariales que tomen el poder. Esto es históricamente lógico. Las sociedades se han construido más o menos de esa manera. Las élites, clases altas con determinados eslabones, militares, religiosos, intelectuales, y la clase baja. La clase media en la construcción histórico-social es un bebé, un recién nacido. Podríamos decir que nuestros abuelos, nuestras abuelas, fueron los que parieron la clase media. Creo, sin equivocarme entonces, que el problema somos la clase media. Somos el cuello de botella de los gobiernos de derecha o ultraderecha, de los grupos concentrados de poder, viejos y nuevos, con nuestros derechos laborales y económicos, porque para generar este endeble estado de bienestar, los recursos deben salir de menguar o contraer sus riquezas, cosa que no quieren ni por asomo. Les parece obsceno e inmoral, un atropello al no poder seguir incrementando su patrimonio. Otra cosa que impacta en la clase media es el discurso del sacrificio. Esa perorata escolar social instaurado convenientemente con los inmigrantes y que ponía el ejemplo para construir un país económicamente de buen pasar. Ese sacrificio que en el 2016 el gobierno del PRO vuelve a poner énfasis con la frase: la fiesta se terminó, ahora hay que pagar la tarjeta. Mismas frases acuñadas por las mismas ideologías políticas como vocación, para hacerte pensar y creer que el trabajo docente se debe resistir con heroísmo y resignación. Y como en el 2 sin 3, el moño de nuestra época es la entrega total al entretenimiento en las redes sociales, por la cual pasamos horas mirando fijamente y scrolleando la pantalla en búsqueda de matar el aburrimiento. También sucede algo en particular con la clase media, que no se construye cultural socialmente de la misma manera que en otros países. Recordemos que las sociedades no somos predecibles, nada más lejos. Cada lugar en el mundo es único por cómo organiza su sociedad, y la nuestra fue una mezcla muy valerosa y heroica entre la resistencia del originario, la libertad del gaucho y las ideas revolucionarias del extranjero. Una mixtura única. Eso dio origen a una clase media muy distinta a, por ejemplo, la yanqui, entregada sin cuartel al entretenimiento, al consumo y a la comida chatarra. En la Argentina, la clase media, la clase trabajadora, fue muy peligrosa para los gobiernos y élites empresariales porque la organización sindical que se originó fue masiva. Clase trabajadora sindicalizada que había que desarmar sí o sí. Por eso, entre otras cosas, los 30.000 desaparecidos en la década del 70. ¿Suena a teoría conspirativa? Y son muchas coincidencias.
Las clases pobres, bajas, no son un problema, porque no tienen los recursos para movilizarse en lo jurídico e intelectual. Absolutamente nadie que vive en un barrio marginado sacará una columna en un diario, por ejemplo, ni tampoco se movilizarán por las calles asiduamente. Las clases bajas, pobres, viven preocupadas por el qué comer mañana, y mientras el Estado les deposita un poco de dinero, ya resuelven medianamente su día a día. La reforma jubilatoria que quiere implementar el gobierno de Frigerio va en esa sintonía. Una jubilación que funcione como un subsidio estatal para que puedas sobrevivir con lo más básico, para que pienses en el día a día. Un plan económico nacional y provincial que va, por supuesto, por la misma vía. Nos quieren y precisan precarizados para que nuestro deseo de progreso no sea más que vivir el presente, inmovilizados, resignados a vivir con heroísmo y resignación.